Bueno, y nos vamos a meter ahora en el análisis financiero, por supuesto marcado también por estos primeros 100 días para el presidente Javier Milei. ¿Qué dicen los números? ¿Qué dice el mercado respecto del plan económico y qué augura además para el futuro? Está con nosotros Sebastián Weisgold, él es asesor de inversores conectado con nosotros y nos trae este tema. Sebastián, ¿cómo estás? Buen Hola día. Rocío, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Bueno, es muy interesante pensar, ¿no?, en si el mercado le cree a Javier Milei y también cómo anticipa que puede llegar a evolucionar la economía los próximos meses. Sí, totalmente. Bueno, recordemos que los bonos cuando salieron a cotizar tuvieron una caída entre 57 y 69%, los cortos, en dólares estamos hablando, también cayó el mercado. ¿Qué sucedió? Empezó a cambiar la tendencia cuando gana la primera, digamos, la primera elección. Milei, desde ahí, de noviembre, arranca un rally muy importante en los bonos que tienen una suba entre 60 y 94%. Ujú. ¿Qué sucede? En ese contexto empieza a ceder también un poco el riesgo país, tiene una baja bastante importante. Recordemos que estaba en 2.500 y se va a 1.580, con lo cual la mejora, digamos, desde los bonos en dólares es de un 40%, perdón, desde el riesgo país es de un 40%. Es decir, que con las medidas que empieza a aplicar, digamos, la no emisión, los ajustes, empieza a tener un impacto positivo. Pero ojo con el tema del mercado, porque el mercado todavía eh, había subido mucho en dólares, pero no reflejó todavía esa suba. Es recién en esos primeros 100 días tuvo una suba aproximada de un 19% contra un 60-94% que tienen los bonos. Es decir, que todavía falta. Por ejemplo, ahora en las últimas jornadas empezaron a rebotar las acciones energéticas que Ujú. tuvieron una caída muy, pero muy grande, producto de toda esta incertidumbre, si la gente va a poder pagar esas nuevas tarifas y si el ajuste en ese sector se va a poder hacer realmente como se quiere, ¿no? Y con respecto al dólar, por ahora está planchado, pero enfrenta a partir de la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril un momento complicado para lo que es la Ujú. demanda, digamos, del dólar. Bueno, me parece muy interesante lo que mencionabas respecto a las empresas energéticas. Fue incluso después de la primera vuelta que también habían tenido un repunte importante, incluso después del balotaje, ¿no?, de que se conociera que Javier Milei iba a ser presidente, porque el mercado interpretaba que iba a haber una liberación de tarifas, ¿no? Y que eso en definitiva iba a hacer que aumente el valor, ¿no?, de estas empresas. Por eso ese comentario que hacías respecto a otro tema, ¿no?, que es de importancia para cualquier usuario, ¿no?, porque son servicios públicos. Es interesante eso que nos comentabas sobre lo que está pasando ahora, teniendo en cuenta que además, por ejemplo, el aumento de las tarifas de gas se pateó para adelante. ¿Para qué? Para que el número de inflación cierre un poquito mejor, ¿no? Sí, correcto. El número de inflación viene bajando, sin embargo, digamos, hay cosas de la economía, como por ejemplo los supermercados, como hablaba el economista anterior, en donde todavía no se ve reflejado. Entonces, la inflación está bajando, es verdad, una inflación macro, digamos, pero todavía, digamos, no está llegando a la gente eso, Ujú. ¿no? Al Entonces, contrario, bueno, ahí se claro. plantea la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el dólar? Porque también el mercado de futuros le creía, por lo menos hace algunos días, al ministro de Economía que no iban a llevar a cabo una nueva devaluación, ¿no? Y algunos dicen también que con la baja de interés también se le puso un nuevo piso a las cotizaciones. Correcto, el piso ese está en torno a 1.030 aproximadamente y vemos que desde ahí salen los compradores a frenarlo y parece encontrar un precio de estabilidad. Recordemos que el dólar Ujú. oficial está a 8, está bien, si uno lo compra digamos, con los impuestos está más, ¿no? Pero digamos, está en torno de 850 pesos, es decir, mientras haya cepo, si bien el presidente dice que estamos muy cerca de liberar el cepo, todavía seguimos con cepo, entonces no puede pasar esa barrera, digamos, de unirse con el oficial. Entonces, parecería que estamos en un piso del dólar. Lo que resta ver, Rocío, es
con qué dinámica se va a mover. Porque, digamos, el dólar puede tener quizás un movimiento, ¿no? Como en el resto de los países, dentro de lo que son países emergentes, Ujú. que tienen ciclos de devaluación, ciclos de apreciación, pero siempre en Argentina, ¿qué sucede? Esos ciclos son muy abruptos, no son, eh, digamos, suaves. Siempre tenemos devaluaciones que en 2 meses terminan siendo de 70-75% y siempre terminan rompiendo la economía. Entonces, si bien lo que vos mencionás, hubo baja de tasas, Ujú. parece que el dólar está encontrando una zona de piso, lo que resta ver es cómo va a reaccionar la demanda del dólar y cómo va a ser esa suba, porque digamos, si el dólar tiene una suba de 4, 5% o 10% en los próximos 2 meses, Ujú. sería algo dentro de lo normal, dado la inflación y dadas las tasas de interés. Pero no es lo mismo si en 2 meses genera una suba de Claro. 20 o un 30%, ¿no? Bueno, antes de despedirte, te quiero preguntar, hoy uno de los principales portales de noticias dicen, en lo que va del año, las acciones argentinas subieron más que el Bitcoin, teniendo en cuenta también este nuevo récord que está marcando esta criptomoneda. ¿Es un buen momento para entrar en el mercado argentino o esperarías vos a una corrección? Claro, pensemos también que el Bitcoin está justo teniendo una corrección muy fuerte. Tuvo un Ujú. rally muy grande el año pasado, muy grande también en enero y parte de febrero, y ahora el mercado argentino empieza, a ver, vos hablás de las energéticas. Las energéticas en este año han caído en dólares un 25%. Si nosotros lo medimos en pesos, en donde el peso tuvo, digamos, una apreciación con el dólar de un 25%, que fue la más grande de la historia. Claro, los papeles locales tuvieron caídas en torno a 45%. Entonces, pensemos lo siguiente. Si las acciones que han caído y parece que hicieron un piso y empiezan a rebotar en dólares, Ujú. y además estoy viendo la preapertura del dólar que está casi 2,5 arriba, ¿no? Ujú. Si encima tenemos una suba en dólares, estoy especulando, ¿no? Entre 10-20% en los próximos 2 meses, quizás el mercado podría tener un rally en pesos. Hay acciones que podrían subir entre un 30 y un 40%. Sí. Entonces, creo que puede ser un buen momento, sobre todo en las energéticas, que han tenido, Rocío, una caída muy grande y creo que ya tienen descontado todo esto que mencionabas vos, de que el gobierno quizás puede finalmente frenar el aumento de las tarifas o hacerlo un poco más suave. Así que desde las energéticas puede ser un buen momento. En la nota anterior habíamos dicho que los fondos locales están haciendo lobby con los internacionales para que compren eh, bonos soberanos en dólares. Y ahí también había mencionado que cuando los fondos invierten en Argentina, generalmente lo hacen a través de bancos. Así que Ujú. si empieza a entrar flujo en los bancos y empieza a subir el Merval, ese efecto de contagio también se va a desparramar a lo que son las acciones energéticas y podríamos tener un rendimiento mucho mayor a lo que genera el Bitcoin quizás en los próximos 2 meses. Así que tranquilamente. Sebastián, gracias, como siempre, por atendernos y traer